Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a hablar acerca de la ley de Ohms. Recuerden que esta semana va a ser por repaso. Esto, como ya lo vimos, tenemos que saber qué es la ley de Ohms. La ley de Ohms, en pocas palabras, habla acerca de la resistencia. ¿La resistencia de qué? Pues es la resistencia o la oposición a que fluya la carga eléctrica. Pero en pocas palabras, si ustedes lo quieren definir rápido, habla de la resistencia. Es lo que nosotros debemos de recordar, ¿sí? La oposición a que fluya la carga eléctrica. Entonces, ¿quién lo descubrió? Pues fue George Simon Ohm en 1826, que descubrió que para que un resistor R dado a una temperatura particular, la corriente I, que es la que vimos en la clase pasada, es directamente proporcional al voltaje V aplicado, ¿sí? Entonces, esto lo podemos representar con una fórmula. La fórmula que se utiliza para la ley de Ohm es R es igual a voltaje sobre intensidad de corriente. Recuerden, R va a ser resistencia y va a ser intensidad de corriente, y la voy a poner aquí, V va a ser voltaje. Bien, recuerden, lo siguiente que vemos son sus unidades. Las unidades de la ley de Ohms. Para la resistencia se utiliza la letra omega, que es ohms, ¿sí? Pero es la letra llamada omega. Para la V se utilizan los volts, que se representa con la letra V, y para I, que es la intensidad de corriente, se utilizan los amperes, que se denomina con la letra A. Bien, entonces tenemos que utilizar omega, que es ohms, volts y amperes. Bien, dado eso, vamos a resolver el problema que tengo arriba, ya sabiendo las fórmulas y sus unidades. Bien, entonces nos dice, una lectura del voltímetro indica 6 volts y el amperímetro 400 miliamperes. ¿Cuál es la resistencia a través de un reostato? ¿Y cuál será la lectura del amperímetro si la resistencia se duplica? Entonces, lo primero que debemos de poner, recuerden, siempre hay que poner los datos. Entonces, para la ley de Ohms tenemos tres datos: resistencia, voltaje e intensidad de corriente. Nos vamos. Una lectura del voltímetro indica 6 volts. Si recordamos, 6 volts pues es voltaje. Y el amperímetro 400 miliamperes. El amperímetro es la intensidad de corriente. Entonces sería aquí 400 miliamperes. Y nos preguntan cuál es la resistencia. Entonces la resistencia es signo de interrogación. Lo siguiente va a ser unidades. Fórmula. La fórmula es resistencia es igual a volts sobre intensidad de corriente. Como ya está despejada la R, pues no le hacemos nada. Y nuestra sustitución y resultado sería la siguiente. R es igual a 6 volts entre, aquí vamos a tener nuestro problema, 400 miliamperes. Para resolver la resistencia, la ley de Ohms, los miliamperes los debemos de poner en amperes. Entonces tenemos que hacer una conversión. 1000 miliamperes es igual a un ampere. Fíjense, cancelan los miliamperes y nuestro resultado, 400 entre 1000, nos va a quedar 0.4 amperes. Entonces, este resultado, ahora sí ya lo pasamos, nos daría 0.4 amperes. Tienen que tener mucho cuidado con las unidades. Aquí eran miliamperes,
para poder resolver la ley de Ohms, todo tiene que estar en miliamperes o milivolts o en volts y amperes, pero no pueden estar diferentes. Bien, por lo tanto ya lo resolvemos y nos va a dar 15 ohms. Bien, y así se resuelve el primer problema. Entonces, el siguiente, voy a borrar esta parte. Nos dice, ¿cuál será la lectura del amperímetro si la resistencia se duplica? Entonces, si se fijan, del primer problema sacamos que teníamos 15 ohms. Entonces, si lo duplicamos, pues lo vamos a multiplicar por 2. 15 ohms por 2 nos van a dar 30 ohms. Y ahora nos piden cuál sería la medición del amperímetro, o sea, la intensidad de corriente. Entonces ahora lo que estamos buscando es intensidad de corriente. Tenemos la misma fórmula, resistencia es igual a volts sobre intensidad de corriente. Recuerden, ¿cómo despejamos? Queremos dejar sola la I. La I, como está en el denominador, la tenemos que subir. ¿Cómo la subimos? Cambiándola de lado. Entonces escribimos la ecuación exactamente igual, pero sin la I, y después la cambiamos de lado. Si está dividiendo, pasa al otro lado, multiplicando. Y después, ya que está en la parte de arriba, ahora sí empezamos a despejar todo lo que le estorba a nuestra I, a nuestra intensidad de corriente, que únicamente sería la R. Entonces escribimos la fórmula exactamente igual, pero sin la R, y después cambiamos de lado la R. Si aquí está multiplicando, pasa del otro lado, dividiendo. Y ya tenemos nuestra fórmula que vamos a utilizar. Nos vamos a la parte de sustitución y ponemos la intensidad de corriente es igual a 6 volts entre 30 ohms. Por lo tanto, eso nos va a dar un resultado de 2 amperes. Y así de sencillo se resuelve la ley de Ohms. Va a tener más variantes cuando vayamos, digamos, subiendo de nivel un poco y viendo otros temas, pero es la parte sencilla. Únicamente nuestra fórmula estrella para resolver la ley de Ohms va a ser esta. ¿Sí? Entonces, ahorita les dejaré la tarea y cualquier cosa, por favor, pregúntenme por Classroom. Nos vemos.